Si usted dice, por ejemplo, yo conozco a una persona, ¿no? Digamos que tenemos un amigo en común. Y tú me dices, hey, yo conozco a tal persona. Y me lo empiezas a describir y me describes algo totalmente diferente a lo que mi amigo es. ¿Qué te voy a decir? Oh, no estamos hablando de la misma persona, ¿no? Creo que hay un error. Si tú no tienes un entendimiento adecuado de una persona, simplemente es que no le conoces. Igualmente, alguien que cree conocer a Cristo, pero tiene ideas equivocadas acerca de Él, es que no le conoce. Así que esta mañana vamos a estudiar Colosenses 1, versos del 15 al 16, para admirar la supremacía de Cristo. Queremos adorarle por sus atributos, por su posición exaltada. Queremos tener una cristología apropiada. Viene de teología. Queremos tener una cristología, una teología de Cristo apropiada. Así que en el verso 15 vamos a estudiar la naturaleza de Cristo y el verso 16 vamos a estudiar el poder de Cristo. Les invito a leer nuestro pasaje solo para que tenga un poco más de sentido. Vamos a leer hasta el verso 20. Verso 15 de Colosenses 1 dice, hablando de Jesús, hemos estudiado ya el contexto la semana pasada. Verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Obviamente hoy no vamos a terminar toda esta sección, solo vamos a llegar al verso 16, pero creo que nos ayuda para ir pensando en toda esta sección a medida que vamos avanzando. Así que oremos pidiendo la ayuda del Señor, una breve oración, y luego entramos a nuestro estudio. Padre y Señor nuestro, gracias te damos, Señor, por Padre, el poder estudiar tu palabra, el poder exaltar a Cristo, el poder aprender acerca de Él, como tú lo has revelado en la Biblia, Señor, en tu palabra santa. Queremos adorarle con nuestra vida entera, pero queremos adorarle en verdad, Señor, en la palabra de verdad. No queremos tener ideas equivocadas, Señor, acerca de quién es tu Hijo. Es el tema más importante de nuestra vida, define nuestra eternidad, Señor. Así que te rogamos, nos ayudes y nos permitas tener claridad. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, verso 15, yo les dije, tienes ahí abierta tu Biblia, vamos a estudiar la naturaleza de Cristo. En el verso 15, el verso comienza diciendo acerca de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, si te das cuenta, el verso 15 describe a Jesús en base a dos áreas. Área 1, sus atributos, ¿no? Él dice, es la imagen del Dios invisible. Eso tiene que ver con la naturaleza y los atributos de Cristo. Pero luego dice, Él es el primogénito de toda la creación. Y esto habla de una posición suprema. Ya lo vamos a estudiar en detalle, pero primero, la primera porción del verso 15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué Pablo, cuando empieza a definir su cristología o su teología acerca de Cristo, por qué Pablo empieza hablando de la naturaleza o de los atributos de Cristo, de que Él es la exacta representación de Dios? ¿Por qué? Bueno, porque los colosenses, ¿recuerdas? Yo les he hablado un poco de lo que estaba pasando en Colosas y lo que motivó esta carta que Pablo escribe.
Pablo ve la necesidad de escribir esta carta porque en Colosas, en la ciudad de Colosas, estaban circulando herejías acerca de quién es Cristo. Habían falsos maestros diciendo, bueno, Jesús es un ser espiritual elevado, entre muchos otros, ¿no? Falsos maestros, engañando a las personas, diciéndole, oh, tú puedes creer en Jesús, claro que sí. Solamente que Jesús es un ser elevado, es un enviado, es un ser místico entre muchos otros. Por eso Pablo debe corregir. No, él no es un ser elevado. Él no es simplemente un buen maestro. Él es la exacta representación de Dios. Él es Dios, es lo que Pablo está diciendo acá. Ya vamos a explicarlo. También había en Colosas, estaba circulando la idea de que tú necesitabas otros mediadores, aparte de Cristo. En particular, ángeles. Estaba circulando ideas o doctrinas, que son enseñanzas, acerca de adoración a ángeles. Sabemos que la Biblia es muy clara en cuanto a la adoración a ángeles. No la promueve, de hecho la condena, pero particularmente ellos decían, necesitamos otros mediadores. Necesitamos adorar a ángeles. Por eso Pablo especifica de que Cristo es el que creó los ángeles. Es lo que va a decir en estos versos. Él es el creador de lo visible y de lo invisible. El reino físico y el reino invisible. Él es el creador de los seres materiales, de los humanos, pero también es el creador de los ángeles que no vemos. No solo eso, sino que ellos decían que necesitábamos un conocimiento superior, ¿no? Necesitamos un conocimiento místico, elevado, que solo la filosofía griega puede dar. Recuerda que esta ciudad se desenvolvía en el mundo greco-romano. Así que por eso Pablo debe exaltar a Cristo, debe mostrarles quién Cristo es, para que ellos no tengan errores en cuanto a eso, para que ellos no caigan en las enseñanzas de falsos maestros, dándoles ideas equivocadas acerca de quién es Jesús. Así que Pablo empieza esta porción diciendo que Jesús es la imagen del Dios invisible. Esto es interesante porque la palabra griega acá para hablar de imagen tiene dos usos. Bueno, un retrato, ¿no? Imagen puede ser un retrato, una representación, pero el diccionario teológico dice que cuando se habla de un contexto de teología, debe entenderse como la manifestación visible de algo invisible. Esa es la palabra eikon, ¿no? La imagen es la manifestación visible de algo invisible. Ok, entendemos. Dios no puede ser visto. Él es espíritu, Él no tiene un cuerpo. Dios Padre no tiene un cuerpo, es espíritu. La Biblia es muy clara en eso. El Antiguo Testamento enfatiza de forma específica eso. Así que Dios no puede ser visto por nosotros, pero lo invisible de Dios, lo que no podía ser visto por Dios, se hizo visible en Cristo. Se manifestó en Cristo. Ahora, cuando decimos eso, no estoy diciendo de que Jesús lucía físicamente igual a Dios, ya que Dios no tiene un cuerpo. Así que no estamos hablando de sus rasgos físicos, no estoy hablando del color de su cabello o de su altura. Estoy hablando de sus atributos. Cuando vemos la santidad de Jesús, es la exacta, igual, sin distinción, reflejo de la santidad de Dios. Cuando hablamos del amor de Jesús por los perdidos, estamos hablando de la exacta representación del amor de Dios por los perdidos. Cuando hablamos de la pureza o de la sabiduría de Jesús, estamos hablando de la sabiduría divina. No hay una distinción. Es decir, cuando comparamos los atributos de Dios, la Biblia es muy clara. Dios Padre y Dios Hijo no tienen distinción en atributos, ni en valor, ni en poder. Por eso, Pablo dice, Él es la exacta representación de lo invisible de Dios. No podemos ver la santidad de Dios, pero Cristo la hizo visible para nosotros. Cristo la moldeó y la graficó de forma exacta y perfecta para nosotros. De hecho, algunos han tenido problemas aquí con que Pablo diga que
Cristo fue creado a imagen de Dios, porque algunos comparan esto con Génesis 1. ¿Recuerdas Génesis 1? Lo hemos estudiado también. Dice que el hombre fue creado a imagen de Dios. Ahora, debemos entender que hay una distinción ahí. El hombre fue creado a imagen de Dios, mientras que Pablo dice que Cristo es la imagen de Dios. Hay una gran distinción ahí. Una cosa es que alguien tenga ciertas similitudes, es decir, el hombre puede comunicarse con otros en una medida en que el resto de la creación no puede, y eso refleja en cierta medida la imagen de Dios. Nosotros podemos apreciar lo bueno, lo hermoso, en una medida que el resto de la creación no puede, y en ese sentido reflejamos la imagen de Dios. Pero de ninguna manera podemos ponerlo en comparación. Pablo es muy claro. Cristo no fue creado, ya vamos a hablar de eso, pero segundo, Él es la imagen de Dios, no es que fue hecho a imagen de Dios, hay una distinción enorme. Él es la manifestación física de todo lo que Dios es. Entonces, cuando la segunda, y esto tal vez ya lo he dicho anteriormente, pero vale la pena entenderlo, la segunda persona de la Trinidad se encarnó, tomó un cuerpo, es decir, nació en Belén. Ustedes saben la historia. En ese momento, la manifestación de Dios invisible llegó a los hombres. Por eso la Biblia es muy enfática en todo esto. Y de hecho, el Nuevo Testamento es muy claro en esto. Si tú lees, no debes buscarlo, solo te lo leo rápidamente, pero lo puedes anotar si gustas. Segunda a los Corintios 4:4 dice: la luz del evangelio de la gloria de Cristo, y dice, el cual es la imagen de Dios. Es decir, Cristo es la imagen de Dios. Hebreos 1:3 es aún más enfático, y esto es un texto muy útil. Hablando de Cristo, Hebreos 1 dice, Él es el resplandor de su gloria. Es increíble. Él es la manifestación física de la gloria de Dios. Y luego dice, y la expresión exacta de su naturaleza. Voy a leer eso de nuevo. Estoy leyendo, esta es la versión de la Biblia de las Américas. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. La Biblia Reina Valera dice la imagen misma de su sustancia. Quieren decir lo mismo, pero han escogido palabras diferentes. Creo yo que la Biblia de las Américas en este verso es más clara en lo que quiere decir. En lugar de sustancia, naturaleza es la idea. Él es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Es decir, Jesús no se parece un poco a Dios, no. Él es la expresión exacta de la naturaleza divina. Esto no implica ser un ser secundario, ser un ser inferior, sino la representación perfecta de algo invisible. Es la idea de Pablo acá. Yo les dije, Dios es invisible. La Escritura lo afirma. Si puedes, simplemente por tiempo no vamos ahí. Creo que es algo bastante claro para nosotros. Pero si quieres verlo en casa, está en Éxodo 33:20, Juan 1:18. Lo puedes ver con calma. Pero de nuevo, Cristo revela exactamente, plenamente a Dios Padre. De hecho, Juan 14:9 dice, ¿recuerdas que los discípulos, particularmente un grupo pequeño, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? ¿No? Señor, nosotros vamos a creer, solo muéstranos al Padre. Y la respuesta de Jesús fue muy categórica y fue muy enfática. Dijo, ¿tanto tiempo estoy con ustedes? Y me dices, muéstrame al Padre. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así de sencillo. En la mente de Jesús no hay confusión. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? De nuevo, no estamos hablando de rasgos físicos, porque el Padre no tiene un cuerpo.
Jesús añadió humanidad a su deidad en la encarnación. Por eso Él tiene un cuerpo. Pero lo que está Jesús diciendo es que si has visto su amor, si has visto su compasión, si has visto su misericordia, si has visto su santidad, si has visto su amor por los perdidos, has visto los atributos de Dios. Ese es el punto. No hay una distinción, no hay una separación. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Pablo está mostrando eso, de que esta naturaleza divina es la expresión perfecta en Cristo de la naturaleza del Padre. Así que esto no es simplemente una apariencia, sino es lo que Cristo es. Es lo que Cristo es. Lo invisible se ha vuelto visible. Pablo va a seguir diciendo en Colosenses, y de nuevo, ¿por qué Pablo va a hacer tanto énfasis? Colosenses 2:9 dice, en Él, hablando de Jesús, Colosenses es la carta que estamos estudiando, pero en el capítulo 2, verso 9, va a volver al tema. Y dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No hay nada de la deidad que estaba fuera de Jesús. Él es la exacta representación de la naturaleza de Dios Padre. De hecho, Colosenses 1:19, si ves en el mismo capítulo 1, simplemente unos versos más abajo, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Es la revelación final, completa, única de Dios, a la cual nada le falta. Cuando los colosenses estaban escuchando falsos maestros que decían, bueno, Jesús es un ser creado. Pablo dice, no, un momento, él no es ningún ser creado, Él es el creador de todas las cosas. Cuando los colosenses estaban escuchando falsos maestros decir, Jesús es uno más, un ser espiritual. Jesús es, sí, un iluminado, es un ser enviado. Pablo corrige y dice, no, Él es la imagen exacta, la representación perfecta. En Él habita toda la naturaleza divina. Él es Dios, es lo que Pablo está diciendo. Esta es una verdad de la cual no podemos escapar en la Escritura. Esto significa que Cristo comparte los atributos de Dios. Dios es eterno, Cristo es eterno. Dios es justo, Cristo es justo. Dios es santo, Cristo es santo. Y no hay distinción en valor, en poder, en autoridad. Ahora, debemos entender esto porque para los colosenses y para nosotros es vital comprender este punto. Decíamos la semana pasada, este es el Salvador que necesitábamos. Lo que se requería para la salvación es un Salvador tan santo como Dios. Dios dijo, sed santos como yo soy santo. Un pequeño problema. ¿Quién puede? O sea, si ese es el estándar de Dios, sed santo como yo, todos nosotros estamos perdidos. Diríamos en mi ciudad, estamos fritos. No sé si se entiende. Estamos perdidos. Porque nadie puede llegar a ese estándar. Y algunos podrían decir, bueno, ¿y por qué Dios entonces nos pide algo que no podemos hacer? ¿Cómo es que Dios me pide ser tan santo como Él si Dios sabe que no puedo? Bueno, porque Dios no puede bajar el estándar solo porque yo me descalifiqué al pecar. Dios no puede bajar el estándar. Si Dios bajara el estándar, adivina qué, ya no es justo. Acaba de atacar su justicia. Dios no puede bajar el estándar. Dios no puede demandar algo menor que lo correcto, que lo perfecto. Entonces, en su justicia, Dios dice, sed santos como yo soy santo. Ese es el estándar para entrar en el reino de los cielos. Bueno, ¿quién puede entrar en ese estándar? Ninguno. Por eso estábamos perdidos. Estoy perdido. No puedo agradar a Dios en la medida en que Él me pide.
A lo mejor me puedo portar bien 20 segundos. Pero santidad perfecta, santidad, obediencia perfecta, absoluta, ningún mal pensamiento, ningún enojo inapropiado, ningún enojo en la freeway. Cero. No puedo. Es que fallo, es que intento, de verdad lo intento, pero no puedo. Bueno, necesitábamos un Salvador. Cuando una persona entiende eso, entonces entiende, necesito a alguien que lo haga por mí. Necesito que alguien me salve de esta condición. Y es entonces donde Cristo se vuelve hermoso. Porque Cristo es tan santo como Dios. Porque Él es la imagen exacta de la naturaleza divina. Entonces Cristo se vuelve preciado y anhelable. Pablo no solo nos dice esto en cuanto a la naturaleza y atributos de Cristo, pero también nos habla de su posición. Y esto es muy interesante. Pablo dice, Él es el primogénito de toda creación. Y ahora, yo sé que en nuestro dialecto, en nuestro lenguaje, el término primogénito por lo general se refiere al primer hijo que ha nacido. Es una de las posibles traducciones para la palabra. El término prototokos, de hecho, en el griego, tiene dos definiciones que pueden ser usadas. Una dice el primero en nacer, y creo que esa es la más natural para todos nosotros, es la que conocemos. Pero la segunda es en un sentido teológico, y eso es lo que vamos a observar, y es el que tiene una posición de supremacía, una posición elevada, es supremo. Y voy a explicar por qué, porque tenemos razones de sobra para entender que Pablo desea comunicar el segundo sentido. El segundo sentido, es decir, Cristo es el supremo sobre todo lo que existe, el que tiene lugar exaltado. Y se los voy a mostrar, si me sigues, estas creencias. Algunos han usado esta porción y otras similares para decir, Jesús es un ser creado. Jesús es un ser creado. Es el primer de los seres creados, porque Él es el primogénito. Así que debe ser necesariamente el primero de los seres creados. Hay un gran problema con eso. No solo es teológicamente incorrecto, pero aún desde el texto no puede ser defendido. Y lo vamos a ver. Si leemos, vemos que Pablo no está comunicando eso. Pero segundo, esta fue una enseñanza que fue condenada ya hace mucho tiempo por la iglesia. Esto se conocía como el arrianismo, porque la persona que la promovía se llamaba Arrio, y de ahí se desarrolló una enseñanza llamada arrianismo, o arianismo, depende cómo lo pronuncies, pero lo que decía es que el Hijo fue un ser creado. ¿Cuál es el problema con eso? Si el Hijo fue un ser creado y el Padre es un ser eterno, entonces no son exactamente iguales. Hay un gran problema ahí. Estoy rompiendo una doctrina fundamental y una doctrina afirmada. Si el Hijo no es eterno, entonces por lo tanto hay una diferencia en la esencia entre Dios Padre y Dios Hijo. No serían de la misma esencia. Esto es lo que decía Arrio. Y fue condenado. Esto fue condenado. El concilio de Nicea, ya para el año 325, condenó esto y llegaron a la afirmación de que el Hijo no es un ser creado y que es de la misma sustancia que el Padre. Así que entendemos que cuando Pablo habla aquí de prototokos, no está hablando del primer ser creado, está hablando del ser supremo sobre algo. Y quiero mostrarte, ya vamos a ir al texto, pero quiero leerte el Salmo 89, 27, solo para entender cómo se usa esta palabra. Salmo 89, 27. El Salmo 89, 27 dice: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Escucha eso. Dios dice: yo también le pondré por primogénito,
el más excelso de los reyes de la tierra. Yo pregunto, ¿estamos hablando del primer rey de la tierra o el más excelso rey de la tierra? No dice, va a ser mi primogénito porque es el primer rey de la tierra. No, dice, es mi primogénito porque será el más excelso rey de la tierra, el supremo rey de la tierra. Así es como la Biblia lo usa. Y de hecho, hay varios pasajes en la Biblia, no voy a ir por todos ellos, pero podemos ver con claridad de que muchas veces el primogénito no es el primero en nacer. Jacob y Esaú. Aunque Esaú nació primero, Jacob recibe la primogenitura. Ustedes saben eso, es un pasaje conocido. Aunque Ismael era el primogénito biológico, Dios designa a Isaac como heredero del pacto. Y hay muchos otros pasajes donde podemos ver que el supremo o el preeminente no es necesariamente el primero en nacer. Pero aún en el contexto de Colosenses, si estás en Colosenses 1, observa lo que Pablo dice. Pablo dice, si ves, el primogénito de toda la creación, dice, porque en él, verso 16, porque en él fueron creadas todas las cosas. Ok, Cristo es el supremo sobre la creación, él tiene el derecho sobre la creación. ¿Por qué? Porque en él fueron creadas todas las cosas, porque él es el creador de todas las cosas. Por eso él tiene el derecho. Si nosotros entendemos prototokos como el primer ser creado, no tiene sentido. ¿Cómo puede ser el primer ser creado, pero el creador de todas las cosas? No tiene sentido. Pero si entendemos que él es el supremo de la creación, entonces tiene sentido. ¿Por qué es el supremo de la creación? ¿Por qué tiene tanta autoridad sobre la creación? ¿Por qué él dice al mar calma y se calma? ¿Por qué dice al viento para y para? ¿Por qué? Porque él creó todas las cosas. Verso 16. Eso es lo que Pablo está queriendo decirnos acá. Él es el supremo de la creación. No solo eso, Pablo sigue diciendo, verso 17, y él es antes de todas las cosas. ¿Cómo podría ser él antes de todas las cosas si él fue un ser creado? No tendría sentido tampoco. Pero si él es el creador, y lo que Pablo quiere decirnos es que él tiene un lugar supremo porque él es antes de todas las cosas, entonces tiene sentido. Entonces toda esta sección tiene sentido, a diferencia de lo que algunos quieren dar a comunicar con esto. De hecho, aún en el verso 16 dice, todo fue creado por medio de él. Él, de nuevo, no tengo que luchar mucho con el texto es claro. Pablo no está pensando Jesús es el primer ser creado. Pablo está pensando Jesús es el supremo de la creación. ¿Por qué? Porque él creó todas las cosas. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cristo es el supremo, tiene el derecho sobre la creación, tiene autoridad, tiene toda autoridad. ¿Por qué? Porque él ha creado todas las cosas. Y esto es muy instructivo para los colosenses, al igual que para nosotros. Pero en Colosas ya ves que estaban diciendo, Jesús es uno más. Pablo le dice, no, Jesús no es un ser iluminado más, no es un ser espiritual más. Jesús es el creador de todas las cosas. No podemos hablar en otros términos. Algunos creen que es suficiente diciendo, oh, Jesús es muy bueno. Oh, Jesús era muy sabio. Oh, Jesús es un gran ejemplo para nosotros, un gran ejemplo moral. Jesús fue un gran maestro. Jesús fue un buen maestro. Algunos quieren dejar a Jesús en esos estándares o en esos niveles. El problema con eso es que no es el Jesús de la Biblia. Es otro Jesús, es un ídolo. El Jesús de la Biblia es presentado como el creador todopoderoso de todas las cosas. La imagen, la representación exacta de todos los atributos divinos. Él es Dios, Él es el creador. ¿Por qué entonces Cristo tiene potestad sobre la creación? Verso 16. Y este es nuestro segundo punto, el poder de Cristo. Pablo sigue diciendo, como ya lo leímos, porque en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas.
Y esto también instruye a los colosenses, porque recuerda que los colosenses, y lo hemos dicho varias veces, estaban pensando, o mejor dicho, estaban siendo atacados con una idea que luego se conoció como el gnosticismo, que ellos decían, todo lo espiritual es bueno y todo lo físico es malo, necesariamente. Es toda una idea que elaboraban para justificar sus enseñanzas. Y ellos decían que en el principio hubo una serie de emanaciones, es lo que ellos decían, y estas emanaciones en un principio eran buenas porque venían de Dios, pero que estas emanaciones empezaron a tener más emanaciones y que hubo una ocasión en que se llegaron a pervertir. Todo esto era filosofía, ideas de hombres sacadas de un sombrero de mago, ¿no? Como un mago saca un conejo del sombrero, así. Entonces ellos decían, estas emanaciones llegaron a ser tan malvadas que una de esas emanaciones malvadas creó la tierra. Entonces ellos decían, lo espiritual es bueno porque viene de Dios, todo lo físico es malo porque viene de estas emanaciones malvadas. Y es interesante, y tú decías, ¿por qué alguien quisiera creer eso? ¿Por qué alguien quisiera creer eso? ¿Por qué alguien haría toda esta travesía mental para llegar a esta conclusión? Bueno, déjame decirte por qué. Porque entonces ellos podían decir, no importa cómo yo vivo con mi cuerpo, porque al fin mi cuerpo es malvado. Mi espíritu no se mancha por lo que mi cuerpo hace. Mi espíritu siempre está bien con Dios, aunque mi cuerpo puede pasar por todos los pecados que quiera. Imagínate, es simplemente darle rienda suelta a tu pecado, es simplemente un giro extraño de pensamiento simplemente para racionalizar su maldad. Entonces, de nuevo, Pablo, por eso debe corregir eso y por eso debe cuidar que los colosenses no caigan en estos engaños. Y dice, Cristo creó todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. Pablo, ¿todas las cosas? Todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Es decir, nuestra creación no proviene de unas emanaciones malvadas. Nuestra creación viene de un Dios trino y un Dios creador, sabio y omnipotente. Es lo que Pablo quiere dar a conocer. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Pablo no deja nada fuera, visibles e invisibles. Sean tronos, y Pablo describe ahora el reino invisible en cierta medida. Pablo dice, sean tronos, hablando del reino invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Es interesante esta descripción del reino invisible que Pablo hace, pero en todo caso, ya vamos a hablar un poco de eso, pero primero quiero apuntar de que Pablo está mostrándonos de que todo, tanto lo que vemos como lo que no vemos, el reino físico como el reino espiritual del cual la Biblia habla, todo fue creado por Él, ¿no? Todo fue creado por Él. Lo visible y lo invisible. Es decir, los ángeles fueron creados por Él, tanto como los hombres fueron creados por Él, tanto como este universo fue creado por Él. El reino espiritual del cual la Biblia nos deja ver ciertos detalles, fue creado por Él. Todo fue creado por Él. Él es antes de todas las cosas, va a decir Pablo. Es decir, de nuevo, Cristo no tiene un principio, Cristo es eterno, Cristo es el creador de todas las cosas. Y algunos batallan con esto, porque ellos dicen, un momento, pero Génesis 1 me dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora Pablo me está diciendo que Cristo creó todas las cosas. Bueno, sí. De hecho, Juan 1 también dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho, ¿no? Jesús es el creador. Juan 1 también lo muestra así. Colosenses 1 lo muestra a Jesús como el creador. Hebreos 1 lo muestra a Jesús como el creador y el sustentador de la creación. Pero no solo termina ahí.
aún la Biblia, Job 33:4, dice, el Espíritu de Dios me hizo. Entonces tú dices, un momento, ¿quién hizo la creación? Génesis 1 dice Dios Padre, Juan 1, Colosenses 1, Hebreos 1 dice el Hijo hizo la creación, y Job dice que el Espíritu de Dios me hizo. Bueno, estamos hablando de un Dios trino, un Dios que actúa en unidad, en armonía. Es un Dios en tres personas. La Biblia no encuentra problema en decir Dios Padre hizo la creación, Dios Hijo hizo la creación. ¿Por qué? Porque son un solo Dios en tres personas. Ahora, Pablo dice que todo fue creado por Cristo, tanto lo que hay en los cielos como lo que hay en la tierra. Por lo tanto, Pablo quiere que quiten la idea de que lo material es necesariamente malvado y lo espiritual es necesariamente bueno. Así que yo puedo vivir como quiera, ¿no? Y es una premisa equivocada porque vemos que en el reino espiritual hay demonios y vemos que Dios creó todo bueno en gran manera en Génesis 1, antes del pecado. Entonces, esa premisa es equivocada. No necesariamente todo lo físico es malvado y no necesariamente todo lo espiritual es puro. Hay demonios también. Entonces, de nuevo, tú sabes la historia. Dios creó a los ángeles en pureza, en obediencia, y se rebelaron y se desviaron, al igual que el hombre. Pero lo hermoso de pensar en esto y de meditar en esto es que Dios ofrece salvación a los hombres. Dios ofrece salvarles. Los ángeles que cayeron, no hay ofrecimiento de salvación. Y esto tiene que ver también con la soberanía de Dios. Uno podría hacerse la pregunta, ¿por qué Dios eligió salvar a los hombres? ¿Por qué Dios envió un salvador a los hombres y no envió un salvador a los ángeles? Bueno, yo no tengo una respuesta, podríamos decir, dogmática para esa pregunta, pero les puedo decir lo que otros han dicho, que hace mucho sentido. Spurgeon, hablando de esto, Charles Spurgeon, ustedes lo han oído ya, dice, o lo que explica es que Dios eligió salvar a la criatura más débil. Evidentemente los ángeles son más fuertes que nosotros, más veloces que nosotros, más poderosos que nosotros. La Biblia los describe como muy fuertes, veloces, tienen capacidades diferentes a las nuestras. Y Spurgeon dice, Dios escogió salvar a la criatura más débil para que solo Él tenga alabanza de su gloria, para mostrar aún más su poder. Salvar a un fuerte, a lo mejor dices, bueno, él ayudó un poco, ¿no? Porque es muy fuerte. Pero salvar a un indefenso, toda la gloria va al Salvador, ¿no? Toda la alabanza va hacia el Salvador. El indefenso no pudo hacer nada, no pudo aportar nada. Ahora, Pablo dice acá que Cristo ha creado todas las cosas, visibles e invisibles. Y cuando habla de las invisibles, nos da una especie de esquema o organización donde dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Él ha creado todo. Pablo no quiere que hayan dudas. Cristo no es un ser angélico. Cristo no es un ángel. Él es el creador de los ángeles. ¿Y cómo sabemos que cuando Pablo usa esta descripción, está hablando de ángeles o de seres angélicos? Bueno, porque lo ha hecho ya anteriormente. Por ejemplo, Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y dice, escucha, que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre en los lugares celestiales. Y dice, por encima de todo principado y autoridad y potestad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ok, Pablo usa para hablar del reino espiritual, usa principado, autoridad, potestad. Pero Efesios 6:12 también dice, y este texto es muy conocido, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, no está hablando de seres físicos,
no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, es lo contrario. Si no son seres físicos, ¿qué son? Espirituales. Y Pablo dice, si no, nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay todo un mundo espiritual que Dios ha creado y que nosotros podemos simplemente tener cierta información desde la Escritura. Pero es interesante porque entendemos que aún los ángeles están organizados en diferentes rangos, jerarquías, posiciones, ¿no? Entendemos que hay querubines, serafines, arcángeles, ángeles. La Biblia menciona todas estas descripciones. Pero de nuevo es interesante porque los mismos términos que Pablo usa, principados, potestades, autoridad, es los mismos términos que usa en Colosenses. Pero no solo Pablo. Pedro, 1 Pedro 3:22, dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es decir, estos términos se usan indistintamente para hablar de ángeles buenos como de ángeles caídos o de demonios. Parecen ser que es una forma de organización. Hay ciertos rangos jerárquicos aún dentro del mundo espiritual. Y estos términos entonces son usados por el Nuevo Testamento para hablar de seres celestiales, que es lo que Pablo está queriendo comunicar aquí entonces en Colosenses 1, de que Cristo es el creador de todo tipo de ángeles. Todos los ángeles fueron creados por Cristo. Eso debe instruirnos para nunca pensar que Jesús es un ángel. Él es el creador de los ángeles. Él no está al nivel de los ángeles. Él es superior. Pablo lo dice, Pedro lo dice. Él está por encima de todo ser angélico y de toda potestad. Porque Él es el creador. Así que por más espléndidos que sean los ángeles, por más maravillosos y poderosos y hermosos, Cristo está sobre ellos. ¿Y cuál es el argumento de Pablo? Porque Él los creó. El Creador tiene autoridad sobre sus criaturas. Así como Él ha creado todo lo físico que vemos, y así como nosotros le debemos y nos debemos a Él, porque Él es nuestro Creador, así también los ángeles. Así que, de nuevo, este pasaje, lo único que Pablo está haciendo es mostrarnos y empezar a mostrarnos, porque no ha terminado. Esto va a avanzar hasta el verso 20. Y ya nosotros terminamos hasta ahí por hoy. Pero Pablo ha mostrado cómo debemos pensar acerca de Cristo. Cualquier idea diferente a esto, cualquier persona que hable en términos inferiores a esto, no está hablando del Jesús de la Biblia. Y por lo tanto, ese evangelio no salva. No salva. Entonces hablan muy bien de Jesús. Oh sí, el enviado. Oh sí, maravilloso. Un gran maestro. Un gran ejemplo para nosotros. Sí. Su sacrificio. Ok, pero ¿es Dios? Sí o no. Porque eso lo cambia todo. Yo necesito un Salvador tan santo como Dios. Es decir, yo necesito un Salvador divino. Si yo muestro un Jesús inferior a eso, ese evangelio no salva. Ese no es el evangelio verdadero y no son los términos en los que la Biblia me muestra a Jesús. Así que yo debo adorar a Jesús por quien Él es. Él es el creador, como hemos cantado hoy. Él es el creador de todo lo que existe. Él está por encima de todo lo que existe, porque Él tiene la supremacía. A eso se refiere Pablo cuando dice que Él es el preeminente o el primogénito de toda la creación, porque Él es el creador. Sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Y debemos adorarle a Cristo en esos términos. Bueno, vamos a quedarnos hasta ahí por hoy y vamos a orar para terminar. Padre y Señor nuestro, gracias te damos por tu infinita bondad, Señor. Gracias porque podemos estudiar acerca de tu Hijo en tu palabra, Señor. Y porque podemos, Padre, tener conceptos adecuados acerca de quién Él es, Señor. No queremos tener ideas equivocadas. No queremos ser presas fáciles del error, Señor.
Queremos tener claridad en cuanto a quién es tu Hijo, y la claridad proviene de tu palabra, Señor. Padre amado, gracias por este día, gracias por cada uno de los que están acá, Señor. Ayúdanos a seguir disfrutando de este domingo, el día que tú has separado, tu día, Señor, el día del Señor. Padre, y te pedimos que nos bendigas, bendice el servicio en inglés, Señor, y que toda la comunión y todas las interacciones de los hermanos sean, Señor, de tu agrado, Padre amado. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.